Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Y luego dice el 17, pues se da testimonio de él, de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el 21, porque los otros, os habla de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, háblanos por medio de ella. Que salgamos de aquí reconfortados, santificados, fieles. Oh Dios, que tu palabra obre. Es tu palabra, oh Dios, y no es palabra de hombres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Parecería ser que el autor de esta epístola está diciéndonos en el versículo 4 que consideremos a Melquisedec. ¿Sí? Está hablando del Melquisedec a partir del versículo 1. Y dice en el 4, considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Fue cuando la derrota de los reyes, ¿no? Pero en otras partes de la Biblia, o al menos ahí en el Antiguo Testamento, no se habla más de Melquisedec. Es un personaje muy misterioso. Pero aquí donde dice, considerad pues cuán grande era este, no se refiere a Melquisedec, se refiere al que está detrás de Melquisedec. Dice en el versículo 3, sin padre, sin madre. ¿Cómo es que Melquisedec no tenía ni padre ni madre? Una cosa es que él no los haya conocido y otra cosa es que no los haya tenido, ¿no? A menos que no se refiriera a él, ahí está el misterio. Sin genealogía. Vean, los judíos eran expertos en genealogías. ¿Cómo es que él no la tenía? Que ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a lo mejor no tenía acta de nacimiento, ¿no? Pero una cosa es que no haya tenido acta de nacimiento y otra cosa es que no haya tenido principio de días. Todos los que estamos aquí tuvimos principio de días y luego dice ni fin de vida. ¿Qué quiere decir? ¿Que no murió? Dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Aquí la palabra semejante habla de que Él es un tipo de Cristo. ¿Sí? O sea que si comparamos lo que era Melquisedec con lo que era Cristo, ya hay una analogía, hay un paralelismo, hay un parecido. Entonces, cuando en el 4 dice, considerad pues cuán grande era este, ya no se está refiriendo a Melquisedec, sino al que estaba detrás de Melquisedec. Abraham, no cabe duda que era grande. Dios lo llamó para hacer una bendición para el mundo. Dios se complació hacer con Abraham un pacto de salvación, bendecir al mundo por medio de él. Imagínense qué privilegio. Abraham es amado por todos los judíos, pero dice aquí que es inferior a Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham. Y vean lo que dice el 7, Hebreos 7:7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Quiere decir que Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Pero cómo? Diríamos que en aquel tiempo no había nadie que fuera mayor que Abraham, que él tenía bendiciones que nadie más había recibido. Pero aquí nos lo está diciendo claramente. Dice el autor de Hebreos que Melquisedec es un tipo del Hijo de Dios. Pero noten ustedes que Cristo no fue hecho semejante a Melquisedec.
Más bien Melquisedec fue hecho semejante a Cristo. ¿Sí? Dice al final del 3, sino hecho semejante al Hijo de Dios. El Hijo de Dios no fue hecho semejante a Melquisedec, que esto quede claro. Y hay ahí algunos puntos donde podemos compararlos. En el final del versículo 2 dice, cuyo nombre, Melquisedec, significa primeramente Rey de Justicia. ¿Sí? Bueno, tal vez Melquisedec era un hombre justo y por eso se le llama Rey de Justicia. Pero este título se aplica principalmente a Cristo, obviamente. Él es en quien se cumple la justicia que Dios requiere, que ningún ser humano puede cumplir, satisfacer, pero que está disponible para todos los que creyeran en Él. Cristo es Rey de Justicia. O sea, este título de Rey de Justicia se aplica principalmente a Cristo y a nadie más. Todos los reyes en este mundo que han existido siempre han cometido injusticias. Todos los seres humanos cometemos injusticias, pero Cristo es un verdadero Rey de Justicia. Y luego vean lo que dice después, y también Rey de Salem, que ya traducido quiere decir Rey de Paz. Cristo vino a traer la paz que nadie pudo traer, es una paz espiritual, una paz que es un don de Dios, una paz que es un regalo, una paz que llegan a tener todos los que creen en Cristo, paz con Dios, paz con sus semejantes y paz consigo mismo. Todos los que llegan a ser verdaderos creyentes en Cristo disfrutan de esta clase de paz. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y es entonces que tenemos la paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 3 que no tenía padre ni tampoco madre. No nos vamos a meter a especular, sí, pero si lo aplicamos a Cristo, sabemos que Cristo no tenía padre, al menos no tenía padre humano. José era su padre adoptivo, pero no era su verdadero padre. ¿Qué hubiera sido si Jesús hubiera tenido por padre a José? Que hubiera sido pecador como todos nosotros. Entonces no es posible que la Virgen María tuviera un hijo de José, ¿sí? Y que ese hijo fuera a ser el Hijo de Dios. Eso no era posible. Hubiera heredado los genes de su padre, que era pecador, y hubiera sido pecador como todos nosotros. Pero Cristo no tenía un padre humano. Entonces, esto que dice aquí sin padre, pues se tiene que aplicar solamente a Cristo, ¿sí? Y luego, como dice en el versículo 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en esta tarde, a considerar la grandeza de Cristo. Parece indicar, antes de empezar, parece indicar como que Melquisedec era un ser eterno, ¿no? Que no tuvo ni principio ni fin. Pero eso no se le puede aplicar a ningún ser humano. Hubo dos, Elías y Enoc, que no murieron. Fueron al cielo directamente. Pero ellos tuvieron un principio. En este mundo no murieron, pero tuvieron un principio. Pero ¿quién es este Melquisedec que no tuvo ni padre ni madre? Hay algunos que se quiebran la cabeza y que quieren entender cómo es posible que Dios es eterno. Tratan de pensar, bueno, Dios nunca va a dejar de existir, pero ¿cómo es eso que Dios no tuvo principio? La lógica de las personas es de que todo lo que tiene un principio tiene que tener un fin. Y todo aquello que tiene un fin tuvo un principio, pero Dios no lo tiene. Cristo tuvo un principio en este mundo cuando vino a nacer en el vientre de María, pero Él en el cielo, Él nunca tuvo principio. Pero ¿cómo podríamos entender ese hecho que Dios no tuvo principio? Todo lo que nosotros conocemos tuvo un principio. Todos los que venimos a este mundo, esa es la regla general, todos tenemos que morir. Aún Cristo tuvo que morir al hacerse hombre. Pero Cristo tenía una vida que tenía la capacidad de dar vida a otros y ningún ser humano tiene esa clase de poder.
Tuvo Cristo poder para morir y tuvo poder para resucitar. Nosotros no tenemos poder, no necesitamos poder para morir, no, vamos a morir. Para eso no se necesita poder. Para morir se necesita debilidad, no poder. Cristo tuvo poder para resucitar, nosotros no. Vamos a resucitar un día, pero por el poder de Dios. Entonces, aplicado a Dios, Él es el único todopoderoso, Él es el único eterno. Entonces, Melquisedec era grande, ¿sí? Por eso pudo bendecir a Abraham, pero mucho más grande es su antitipo, y es acerca de él del que vamos a hablar en esta tarde. Pero, vean, antes de entrar en materia, vean otra vez el 4. Considerad, pues, cuán grande era este. Hay otra versión que dice, considerad, pues, cuán grande es este. Y hay otra versión que dice, considerad cuán grande sea este. Pero ¿qué les cuento? La palabra era no está en el original. Ni la palabra fue, ni la palabra sea. En el original dice, considerad pues cuán grande este. Nada más que para mejor entender, los traductores le añadieron la palabra era. Pero simplemente, al no estar esta palabra, nos habla que no se aplica a ningún ser humano. No se está aplicando ni a Melquisedec, se está aplicando a Cristo. Entonces, vamos a meditar brevemente acerca de la grandeza de nuestro Salvador y después vamos a participar de la cena del Señor. Les estoy diciendo considerar, esa es la palabra que está al principio del versículo 4. La palabra considerar quiere decir meditar atentamente, reflexionar concienzudamente. La cena del Señor la celebramos en memoria de mí, dijo él. Por eso quise tocar este tema precisamente hoy. Hay muchas cosas en este mundo que requieren de nuestra atención, de nuestra consideración, pero nadie como Cristo. Tenemos familia, casa, tenemos hijos que mantener, lo que sea, pero nada más importante que Cristo. El universo entero gira alrededor de Cristo, nada tan importante como Él. Si ustedes son cristianos y son verdaderos cristianos, entenderán lo que les estoy diciendo. Ahora, vamos a considerar a Cristo ahora que venimos a tomar la cena del Señor, pero los cristianos no solamente hacemos eso en estas circunstancias, consideramos a Cristo constantemente. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, no, nos compró, le pertenecemos, Él nos pertenece a nosotros. Y si nosotros, que somos cristianos, no lo consideramos a Él, pues entonces ¿quién lo va a hacer? Hemos visto en alguna ocasión que si le decimos a un inconverso que amamos a Cristo, no lo pueden entender. Si ustedes le dicen a un inconverso, yo amo a Cristo, ellos dirán, este fulano está loco. Es que ellos no pueden entender eso. Ellos no aman a Cristo. Ellos aman el dinero, el vicio, la pareja, los hijos, el trabajo, pero a Cristo no. Al más importante, al que deberían amar por encima de todo, a Él lo hacen a un lado. Malgastan sus afectos en cosas sin importancia, en cosas que no aprovechan, en cosas que a fin de cuentas les van a frustrar y a decepcionar. Si ustedes son creyentes, ustedes aman a Cristo, y Cristo es muy real para ustedes. El amor de Cristo es real para ustedes. Esto no es ninguna teoría, esto no lo hemos aprendido en ninguna escuela, es algo que el Espíritu Santo viene y nos transmite. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, sabe que ha sido perdonado, y si alguien lo pone en duda, dice, bueno, tú puedes decir lo que tú guste. Yo sé que Él me ha perdonado y punto, esto no tiene discusión para mí. Si tú quieres dudarlo, bueno, pues yo qué puedo hacer. Y por lo tanto, amamos a ese ser bendito que nos ha perdonado, que nos ha limpiado de nuestros pecados. Amamos a Cristo, no tanto como quisiéramos. Sabemos que Él merece todo nuestro amor, pero muchas cosas disputan ese amor. Como yo les decía hace rato, es que la familia, el trabajo, muchas cosas en este mundo nos distraen y no le amamos como debiéramos, pero sabemos de todas maneras que le amamos. Vamos a considerar su grandeza, la grandeza de su persona y de su obra. Digo brevemente porque su persona es infinita y su obra igualmente. Cristo es grande como nadie. En este momento olvídense de todo lo demás. Vamos a participar de la cena del Señor. Hoy es el día del Señor, el día que el Señor estableció para que le adoráramos. A eso hemos venido. Entonces, este tema glorioso requiere de toda nuestra consideración.
Son cosas en las cuales debiéramos considerar constantemente, a menudo. Nunca tendremos una idea mínima de quién es Cristo a que aprendamos a considerar acerca de Él. No basta leer la Biblia. Es lo que yo les decía el otro día, no basta. No basta con orar. Necesitamos algo más. Cuando una persona considera de todo corazón las cosas maravillosas contenidas en la palabra de Dios acerca de Cristo, nuestro corazón se va transformando. Vamos siendo transformados poco a poco. Y llega el momento en que conocemos mucho al Señor. Hubo un tiempo que le conocíamos muy poco y por lo tanto le amábamos muy poco y le temíamos muy poco. Pero ya después, con el paso del tiempo, que va creciendo nuestro conocimiento acerca de Él, nos asombramos de la clase de Dios que tenemos y vamos aprendiendo a amarle día con día. Hay una parte en Filipenses donde el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle. ¿Se acuerdan de ese texto? Dice, a fin de conocerle. Está hablando de Cristo. Cristo se le apareció a Pablo. Le estuvo dando revelaciones cual a nadie más le dio. Se supone que Pablo conocía mucho a Cristo, pero él dijo, a fin de conocerle. Quiere decir que él reconocía que lo que entendía de Cristo, lo que conocía a Cristo era mínimo. Es que Cristo es Dios, Cristo es infinito. ¿Quién puede conocer el infinito? En el conocimiento de Dios, quiere que les diga algo, siempre seremos aprendices. Ahorita el hermano Víctor está hablando de los atributos de Dios en San Pedro Tultepec. Y le pregunté hace como un año, ¿ya acabaste con los atributos? No, todavía no. Le pregunté hace como un mes, ¿ya acabaste con los atributos? Todavía no. Y yo lo comprendo. Porque ¿cuándo agotaremos ese tema glorioso que abarca todos los atributos de Dios? Y luego pienso, yo he predicado del poder, de la gracia, de la misericordia, de la justicia y de la santidad. He hablado tanto de los atributos de Dios y le conozco tan poquito. ¿Cuándo le conoceremos como Él merece? Incluso los que ya están en el cielo siguen aprendiendo y nunca dejarán de aprender. Los hombres cultos, los intelectuales, tienen una inteligencia que les fue dada por Dios, pero la mayoría de ellos, pobres, malgastan su inteligencia. Analizan, reflexionan, consideran cosas que a fin de cuentas les van a frustrar. Imagínense un científico en el infierno ahora. Un científico que dedicó toda su vida a analizar el átomo, a analizar la biología, a analizar X ciencia, X materia, y a fin de cuentas perdió su alma y ahora está en el infierno. Entonces, ¿qué está diciendo ahora? ¿De qué me sirvió todo lo que aprendí? Los reconocimientos, los premios, los diplomas que me dieron, no me sirvieron de nada. La verdadera ciencia es la ciencia de Cristo, es la ciencia de ciencias. Existieron filósofos, ustedes conocerán alguno, que gastaron ríos de tinta para escribir de cosas que no tienen ninguna importancia, cosas que después otros filósofos refutaron, que en su momento parecían ser muy sabias y después hasta los niños las refutaban. Existen científicos que malgastan su inteligencia y están investigando cómo podrán hacerle para llegar a otros planetas. Supongamos que llegaran a Marte y a Venus y a Saturno, ¿qué se ganarían a fin de cuentas? No se ganarían nada, estar perdiendo su tiempo para nada. En cambio, si nos dedicamos a meditar en Cristo, a reflexionar acerca de su persona y de su obra, ese es el tema más digno de investigación que ustedes puedan tener. Hay un texto que dice que Dios fue manifestado en carne, ¿se acuerdan? 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Esa es la verdadera filosofía. Esa es la verdadera ciencia. Dios se hizo hombre. Dios vino a su mundo, al mundo que Él había creado. Este es el tema que merece toda nuestra atención. Y deberíamos pensar, si pudiéramos, en la mañana y en la tarde y en la noche otra vez. Debemos acostumbrar a nuestras mentes a pensar en Cristo, a meditar en su palabra. Si vienen a su mente, hermanos, pensamientos necios, pensamientos depresivos, pecaminosos, incrédulos, deséchenlos, desháganse de ellos. Acostumbren a su mente a posarse en Cristo, piensen en Él. ¿Qué fue lo que nos dio la vida? Una mirada de fe. ¿Qué es lo que prolonga esa vida y la continúa? Una mirada de fe. Fe en un principio, fe todos los días y fe hasta el último día de nuestras vidas. Yo les decía el otro día, un miércoles,
Iniciamos la vida cristiana por medio de la fe, por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. Pero el Evangelio, necesitamos creer en él todos los días. Necesitamos creer todos los días, confiar todos los días y obedecer todos los días. El Evangelio no es nada más para los inconversos, es para todos los creyentes también. ¿Qué pasaría si descuidáramos de esta clase de meditación, de esta clase de consideración, nuestro corazón de las cosas de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué le pasó a David cuando bajó la guardia un rato? Lo que le pasó a David le puede pasar a cualquier creyente. En el momento de un descuido así, olvídense. Si un día están muy arriba, al día siguiente pueden estar hasta abajo. Si apartamos nuestro corazón de las cosas más importantes y nuestros pensamientos, ¿saben qué pasaría? Terminaríamos destruyéndonos a nosotros mismos. Es por eso que todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos guarde de caer en tentación. Todos los días podemos caer. Y si ustedes piensan en Cristo constantemente, piensan constantemente en lo que hizo en la cruz, ¿saben qué va a pasar? Ustedes no se van a deprimir. Ustedes van a estar contentos todos los días, tendrán ánimo para hacer lo que están haciendo. Esa gente que se deprime, que está siempre con sus achaques, son personas que no piensan en Cristo. Si tú estás viendo toda la ropa que tienes que lavar, las cosas que tienes que comprar, todos los metros cuadrados que mide tu patio que tienes que barrer, te vas a deprimir. Pero si ustedes están pensando en Cristo constantemente, si ustedes están barriendo y están escuchando la predicación, ¿sí?, otro gallo les va a cantar, y no el que le cantó a Pedro. Si tratamos de analizar, por ejemplo, el amor de Cristo para con nosotros, ¿quién puede entender eso? ¿Quién puede sondear su profundidad? El amor de Cristo. Y vean, la palabra considerar en el versículo 1, en el versículo 4, es un imperativo. O sea, Dios nos ordena considerar a Cristo, su persona y su obra. No es una opción, ni tampoco un consejo, es una orden. Si dice el 4, considerad pues cuán grande era este, está diciéndonos, ¿consideran a Melquisedec? No. Si Melquisedec era un hombre, ¿qué tenemos que tanto estar gastando nuestras consideraciones en un hombre? No, nos está diciendo que consideremos a Cristo. Si ustedes consideran a los hombres, hay hombres a los cuales podríamos decir que podríamos sacar algunos beneficios de considerarlos. Si ustedes consideran, por ejemplo, si ustedes leen la vida de Tomás Alva Edison, fue un genio ese hombre. Si ustedes analizan su vida, pues a lo mejor sacan algún beneficio. Pero, ¿qué comparación con analizar la vida de Cristo? Si ustedes consideran a los creyentes del pasado como John Owen, como Baxter, como Spurgeon, etcétera, pues algún beneficio vamos a sacar de analizar las biografías de estos personajes. Pero a estos que les estoy mencionando, todos fueron pecadores. Todos fallaron, o de una manera o de otra. Pero si ustedes meditan en Cristo, vean, Él es precioso desde cualquier ángulo. Ahí no hay pierde, Él no falla. Todo otro conocimiento es nada en comparación con Cristo y este crucificado. Y todos aquellos que menosprecian a Cristo, si se llaman científicos, delante de Dios no son científicos. La gente así los va a reconocer, pero Dios les va a decir ignorantes. En otras palabras, los cristianos son científicos en el más alto sentido del término, la verdadera ciencia. Yo me imagino que aquí hay muchos muchachos que están en la secundaria y que están en la prepa. Es bueno que ustedes estudien esas materias y que se esmeren en entenderlas bien, en sacar buenas calificaciones. Pero yo les recomendaría algo mejor. Alternen el estudio de esas ciencias, de esas materias, con el estudio de la palabra de Dios. Y de aquí van a sacar cosas más importantes todavía. ¿De qué serviría que un día tuvieras tu diploma, tu título en la UNAM y terminas en el infierno? Y si Dios nos dice que consideremos la grandeza de Cristo, vean, nos da diferentes motivos para animarnos, para estimularnos. Hay una recompensa grande para todos aquellos que consideran la grandeza del hombre
Cristo Jesús. Les he hablado de un hombre que era muy ateo y que quería ser más ateo de lo que ella era, y que un día dijo: voy a estudiar la Biblia para refutarla, para mostrarles a los necios cristianos, pues los necios que son. Entonces agarró la Biblia y se puso a leerla y se terminó convirtiéndose. Imagínense nomás. Ahí pueden ustedes ver que hay una recompensa grande para todos los que analicen este libro. Muchos llegaron a ser creyentes porque empezaron a estudiar la Biblia desde niños, de labios de su mamá. Esos niños que desde chicos aprendieron a leer la Biblia, hay muchas posibilidades que lleguen a ser creyentes. No es seguro, no hay una garantía, pero es una posibilidad muy buena. Hay algunos que consideran a los intelectuales, a los escritores, a los poetas, a los filósofos, y están atentos a lo que ellos dicen. Piensan que son sabios, pero fuera de Cristo, la sabiduría no existe. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y los científicos que no temen a Dios no son sabios. Si pensamos en Cristo, si meditamos en Cristo, meditamos en lo que dijo, en lo que hizo en la cruz, esto es más sano, esto es más saludable y más provechoso que estar pensando en las palabras de hombres, que estar pensando en tus propios pensamientos. Vean, hay personas que son tan meditativas, tan reflexivas, o como les diría yo, que dejan pensar su mente y de repente se empiezan a llenar de depresión. Ay, es que este problema no se soluciona, y aquel otro, y que tengo que comprar, y que tengo que pagar, y que mi esposo, y que mis hijos, y que los problemas de mis hijos. Llega el momento que están así. En lugar de estar pensando en esas cosas, ponte a pensar en Cristo, ponte a estudiar su palabra, ponte a orar. Y eso será de mucho mayor provecho. La Biblia tiene registradas muchas cosas que Cristo hizo, que Cristo dijo, pero no todo. Hay muchísimas cosas que Cristo hizo y que dijo que no fueron escritas. Pero lo que está escrito, fue escrito, ¿saben para qué? Para que tuviéramos vida eterna. Todo fue condensado, todo fue resumido con ese propósito. Dios quiere orillarnos, Dios quiere empujarnos a que seamos salvos. ¿De qué sirve estar leyendo? ¿De qué sirve estar orando? ¿De qué sirve estar viniendo aquí si terminamos sin ser salvos? Si terminamos en el infierno. No hay nada más importante que te cerciores que eres un hijo de Dios, que Dios ha perdonado tus pecados. Investiga, pregunta, que no te dé vergüenza. Si ustedes leen el periódico, a lo mejor sacan cosas buenas de ahí. Pudiera ser que sí. Pero si ustedes leen la palabra de Dios todos los días, todo lo que está ahí es cierto, todo lo que está ahí es benéfico. De cualquier libro que lean, sacarán ventaja, sacarán provecho. Abren ustedes la Biblia y leen cuando Cristo iba en el mar de Galilea y de repente se desató la tempestad. Los discípulos se espantaron, despertaron al Señor. Sálvanos, Señor, que perecemos. Cristo se levanta y calma la tempestad. Esto no es una teoría. Eso es cierto, Dios no miente. Las tempestades se desatan en el mar de Galilea. Era un mar pequeñito, 10 kilómetros de ancho, 20 kilómetros de largo. Estaba chico el mar de Galilea, pero se levantan las tempestades también. Si ustedes están leyendo cosas de ese tipo, es que así fueron. En días pasados, mucha gente sufrió pérdidas, miles y miles de casas, negocios que se quedaron sin ventas por causa del terremoto, porque cerraron las calles, las acordonaron. Muchas personas que murieron, muchos que quedaron heridos, muchos que perdieron su empleo. Miles y miles de casas dañadas aquí, en Oaxaca, en Chiapas y en Morelos. Esas personas que llegan a sufrir pérdidas, en esos momentos tal vez sean conducidos a pensar si tal vez Dios exista. Si Dios existe, ¿por qué permite esto? Si estamos cumpliendo con nuestra religión, si estamos rezándole a la Virgencita, si tenemos aquí la foto de nuestro santo patrono, ¿por qué Dios permitió que mi casa se cayera y que aplastara a mi hijo, que matara a mi esposa, a mi mamá?
Pero nosotros sabemos que Dios está detrás de todo eso. Dios es el dueño de todos y de todo. El mismo que nos dio las cosas, Él nos las puede quitar en cualquier momento. Cuando meditamos en Cristo, que Él es Dios, que está en el trono, que Él es el Todopoderoso y que tiene todo bajo su control, tiene que creer que también la tierra está bajo su control. Los terremotos no se mandan solos. Los terremotos vienen porque Dios los manda. Cuando meditamos en Él, a menudo, y nos acostumbramos a hacerlo, cuando meditamos en Cristo, es entonces que somos reanimados. Bien, esta no es una autosugestión. Este ánimo no es una cuestión simplemente mental, puramente mental. Es una cosa espiritual. El Espíritu Santo te fortalece físicamente. De manera que una persona que incluso está ayunando, un creyente que está ayunando, puede llegar a sentir tal paz y tal gozo con la presencia de Dios, que el hecho de que le estén rugiendo las tripas no significa nada. ¿Entienden eso? Es que el poder que Dios da a su pueblo es un poder espiritual, un poder que nos aviva, que nos fortalece. Yo no sé cuáles sean los momentos más felices para ustedes, pero uno de los momentos más felices para mí, no siempre, pero en muchas ocasiones, es cuando estoy orando. Como que me siento rodeado de una atmósfera, siento que Dios está ahí conmigo, que no hay problema. Ya le conté mis cuitas, ya le conté mis problemas, ya le eché mi carga encima y me puedo levantar contento. Y que pase lo que pase, pasará lo que Él diga. Yo ya no tengo que preocuparme. Él hará lo que tenga que hacer. Él es sabio. Y Él no comete errores. Entonces, si después de haber orado, Él me quita algo, bendito sea, porque me lo haya quitado. Si ustedes han experimentado esa presencia de Dios, ustedes saben que no estoy mintiendo. La presencia de Dios para los creyentes es más real incluso que la de nuestros seres queridos. Tus seres queridos te pueden fallar, pero Cristo nunca te fallará. El otro día veíamos el tema de las bendiciones espirituales, cómo son superiores a las materiales. Y los que estaban en el terremoto pudieron darse cuenta de eso. ¿De qué sirve tener un edificio de 10 plantas, un edificio que te costó 80 millones de pesos, si en el terremoto se vino para abajo? Pero en cambio, si tú tienes a Cristo, tienes bendiciones que nadie tiene. Y si te mueres debajo del terremoto, bendita sea tu muerte. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Y si en este terremoto murieron algunos creyentes, ¿qué perdieron? Ahora están con Cristo. Yo quisiera decirles a ustedes palabras que los animaran a considerar a Cristo. Pero ¿cómo le hago? Díganme. ¿Cómo podría yo animarles para eso? Yo quisiera que ustedes amaran a Cristo, pero no como le amo yo. Yo quisiera que lo amaran mucho más de lo que yo lo amo. Pero ¿cómo yo podría conducirlos a ustedes a eso? ¿Quién ama a Cristo como Él merece? Es increíble pensar en este punto. ¿Qué se gana Cristo si lo amamos? Él no se gana nada. Él no necesita de nuestro amor. Mira, nosotros, hasta cierto punto, vamos a decirlo así, necesitamos del amor de nuestros hijos. Porque si nuestros hijos no nos aman, nos sentimos como que algo nos falta. Si nuestros hijos nos guardan rencor, nos sentimos mal. Pero Dios no pierde nada si nosotros lo odiamos. Si no creemos en Él, si no lo amamos, Él no pierde nada. Entonces, ¿por qué quiere que lo amemos? ¿Por qué quiso establecer el domingo para que le adoráramos? ¿Saben por qué? Porque somos los únicos beneficiados cuando lo hacemos. En otras palabras, el creyente que más ama a Cristo es el más feliz. El que ama a Cristo más que su vida misma. Entonces, si Cristo ha diseñado un terremoto para quitarme la vida, bendito sea Él. Cristo espera que correspondamos a su amor. Él sabe que si le amamos tendremos gozo. Fuera de esto no hay gozo para nadie. Todos los que buscan la felicidad en esto y en aquello están condenados a la frustración eterna.
La felicidad fuera de Cristo no existe. La felicidad depende de la santidad. A mayor nivel de santidad, mayor felicidad. No es suficiente con que lean su Biblia. No es suficiente con que vengan a escuchar la predicación. Deben de considerar lo que leen, deben de considerar a Cristo, meditar lo que hizo. Y Dios los iluminará para que entiendan más y más. ¿Saben una cosa? Debemos obligar a nuestra mente a pensar en Cristo, porque nuestra mente divaga, nuestra mente es bien necia. Nuestra mente quiere pensar en esto. No, debemos obligarla a que piense en Cristo. Debemos obligarla a que piense en sus palabras. ¿Se acuerdan cuando Cristo enseñó a los discípulos a orar? Les recomendó encerrarse en su recámara. ¿Se acuerdan? ¿Pero por qué dijo eso? Porque en el momento que tú cierras la recámara, estás rompiendo tu contacto, le dices a tu esposa, por favor, ¿sabes qué, viejita? Si me hablan, no me pases la llamada. Déjame orar un rato y ya después. Sí. Y si te habla tu tío rico, que ya eres millonario, que te dejó unos cuantos millones, le dices que después, que me espere. ¿No? Dios nos ordenó, Cristo nos ordenó encerrarnos para meditar. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que esto. Es más importante que nuestro trabajo. Vean, ustedes trabajan 8, 10, 11 horas. Tienen que mantener a sus hijos. Pues la media hora que pasan orando antes de irse a trabajar es más importante que las 9, 10 horas que trabajan. Se los aseguro. Sí, una mujer tiene que planchar, tiene que trapear, tiene que barrer, qué sé yo. Pero nada hay más importante que esto. Y estas cosas amenazan con alejarnos de Dios, de lo más importante. No debemos permitirlo. Todas las mañanas levántense temprano, lean un ratito, mediten en lo que leyeron, marquen los textos que les gustaron, apunten en alguna libretita algo que les llegó a la mente y después investiguen lo que no hayan entendido. Esto es más útil, esto es más provechoso que simplemente venir y oír la predicación, porque muchos de ustedes llegan en la tarde a su casa, ya llegan muy noche y llegan cansados y si quieren leer ya no se pueden concentrar. Y si quieren orar, tampoco van a orar 5 minutos y 10. Y pues no, así no se puede. Pero si ustedes dedican en la mañana más tiempo a estar orando y hacen ciertos apuntes, van a descubrir que esos apuntes se van acumulando. Y no los van a tener solamente en un cuaderno, sino que los van a tener aquí. Entonces, mientras más consideren a Cristo y su palabra, mayor será la paz y el gozo que ustedes tengan. Piensen en que Él es santo. Piensen que Él es perfecto. Piensen en las señales que tienen los clavos aún. Vamos a ver algunas cosas que pueden sernos de utilidad para considerar la grandeza de este hombre. Y vean, así dice el texto, ¿sí? Pero Cristo no solamente era hombre. Cristo era Dios. Ahí radica su grandeza, porque si Él hubiera sido un hombre nada más y no hubiera sido Dios, entonces hubiera sido algo muy diferente. Vamos a considerar brevemente la grandeza de este hombre en su relación con Dios. Vean, Cristo era un hombre de carne y hueso, como todos nosotros, pero Él era el Dios verdadero. Cristo tenía dos naturalezas en una. Eso es lo que los teólogos le llaman la unión hipostática. Dos naturalezas en una. Cristo nació como todos los niños nacen. Creció como todos los niños crecen. Llegó a la juventud. Llegó a la madurez, empezó su ministerio a los 30 años, sufrió y murió en la cruz. Todo esto como un hombre. ¿Sí? Cristo no se aprovechó de su divinidad para sacar ventaja, ¿sí? Sino que Él como hombre hizo todas estas cosas. Es por eso que Cristo tenía hambre, es por eso que Cristo se cansaba. ¿Cómo es que tenía hambre y se cansaba si Él era Dios? Él pudo haber dicho, voy a usar mis poderes para no tener hambre, para no tener sed, para no cansarme, pero no. Él se cansaba como todos nosotros. Él sabía lo que se siente ser hombre porque Él era un hombre. Pero Él no dejaba de ser Dios. ¿Cómo pueden ustedes entender eso? Dos naturalezas en uno. El único en esa situación, nadie más que Él. Dice la Sunamita, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres.
señalado entre 10,000, y todo él codiciable. No se refiere a su marido, no, se refiere a Cristo. Todo en él codiciable. Desde cualquier ángulo que ustedes ven a Cristo, Él es hermoso, Él es precioso. ¿Cómo no adorarle? Consideremos su grandeza en relación con los hombres. Él era el segundo hombre, Adán fue el primero. Lo que el primer hombre no pudo hacer, lo vino a hacer el segundo. Adán fue nuestro primer representante y falló. Pero Cristo es nuestro segundo representante, el segundo Adán. Y Cristo hizo lo que nadie pudo hacer. En Adán todos caímos, en Cristo somos levantados todos los que creemos en Él. Adán fue un personaje muy grande en relación con la raza. Él era perfecto, Adán fue creado perfecto, pero pecó. Pero después vino Cristo, el Señor Jesucristo, el hombre más grande, el hombre representativo, el Hijo del Hombre. Y es en Cristo, escuchen, que el Padre se agrada de los hombres. ¿Qué es lo que merecíamos todos? El infierno. La paga del pecado es muerte. Todos merecíamos la muerte. Pero es en Cristo que el Padre se agrada de los hombres. Es increíble que todos los que creen en Cristo, los que están en Cristo, Dios los ama de la misma manera que ama a su Hijo, Jesucristo. ¿Cómo entender esto? ¿Se acuerdan que en los primeros capítulos de Génesis hay una parte donde dice que la maldad de los hombres creció tanto en el mundo que Dios se arrepintió de haberlos creado y les mandó el diluvio? Los hombres ya no hacían nada bueno, hacían pura maldad. Pero ahora Cristo, Dios voltea sus ojos hacia este mundo y ya no siente esa clase de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en sí mismo reconciliando al mundo. En otras palabras, este mundo ya no lo ve Dios de la misma manera como lo veía antes. ¿Y todo por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz. ¡Ay de nosotros si Cristo no hubiera venido! Dios trata con esta raza rebelde con paciencia, con misericordia. Este terremoto que pasó, los dos terremotos, hablan de la misericordia de Dios. ¿Pueden ustedes captar eso? Me estaban comentando que los muertos sumados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado de México y la capital son ya cerca de 1,000 muertos, sumándolos todos. Pero aún eso es la misericordia de Dios. Es un aviso, es un juicio, es una advertencia. Eso que le pasó a ese te pudo haber pasado a ti. Es una predicación en voz alta. Lo que no entendemos aquí, tal vez lo entiendas allá. Pero por causa de Cristo, Dios envía el Evangelio de paz. Y es en el nombre de Cristo que se nos ofrece esa paz. Las buenas nuevas de paz. Dios quiere usar esto para la salvación de algunos, para beneficio de muchos. Es increíble la forma como Dios aborrece el pecado. Ustedes pueden verlo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Usa? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Datán, a Abiram y a Coré? ¿Se acuerdan? Dios odia el pecado. No puede soportarlo. Pero a través de Cristo, Dios declaró una amnistía para esta raza pecadora. Brevemente veamos algo de la grandeza de Cristo en relación con su pueblo, con el pueblo de Dios. Antes de que este mundo fuera hecho, el Padre vio a su Hijo como Dios hecho carne, y a todos los elegidos. Esto es lo que se llama como el pacto eterno. Dios hizo un pacto con el Padre hizo un pacto con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y muchos dicen, ¿y dónde está ese pacto? Hay versículos que hablan acerca de ese pacto. El Padre se comprometió a crear al mundo, a crear a los hombres, y a permitir que cayeran en pecado, y a enviar a su Hijo. Y luego el Hijo se comprometió a salvar, a pagar con su sangre por los pecadores. Y luego el Espíritu Santo se comprometió a santificar, a regenerar, a santificar y a perfeccionar hasta el fin del mundo. Cada quien hace su parte. Pero eso fue considerado por Dios desde la eternidad, antes de que el mundo fuera hecho.
Esas cosas nos cuestan trabajo entenderlas porque nosotros estamos pensando siempre en el tiempo, en un suceso de una serie de eventos que tienen que ir sucediendo. Pero Dios no. Para Dios no existen las series de eventos. Para Dios todas las cosas ya están hechas. Para Dios el tiempo no existe. En otras palabras, para Dios los creyentes ya estamos con Él en la gloria. Nosotros esperamos un día ir allá. No, Él ya nos tiene allá en la gloria. Para Él ya estamos, ya no hay vuelta de hoja. Miles de años antes de que este mundo fuera creado, miles de años antes de que Adán y Eva fueran creados, ya todo estaba en la mente de Dios. Ya sabía el Padre que iba a enviar al Hijo a pagar por los pecadores. Nosotros hablamos de los que van a ser salvos. O sea, hablamos a futuro. Pero Dios no habla de esa manera. Dios habla de los que ya son salvos. Los nombres de los escogidos, vean, antes de crear a los hombres, los nombres de los escogidos ya estaban en su mente. Ya estaban en su libro escritos. Ya todo estaba. Y todos, desde entonces, somos amados por Cristo, por causa de Cristo. Hay un cielo preparado para todos los creyentes. ¿Quién fue a preparar ese lugar? Cristo. El cielo es un lugar preparado para gente preparada. Dios nos está preparando. Cada día lo está haciendo. Dios nos santifica de muchas maneras. Cristo es tan grande, este hombre del que estamos considerando es tan grande, que todos los santos son santos en Él. Su gracia no se le agota, las riquezas de su gracia. Los que están en Cristo, Dios los ve como santos. Nosotros no nos vemos así, pero Dios así nos ve en Cristo. Y nos bendice en Cristo. Todas las bendiciones, ¿se acuerdan que veíamos acerca de las bendiciones espirituales? Están en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendiciones. Cristo es nuestra roca, nuestro castillo fuerte, nuestro muro de protección, nuestra torre elevada. Cristo es nuestro todo. Tenemos lo que tenemos porque Él intercede por nosotros y recibimos lo que Él quiere que recibamos. Vamos a considerar también brevemente su grandeza al recordar las circunstancias que rodearon su primera venida. En el Antiguo Testamento, todos los libros hablan de que el Mesías vendría al mundo. La historia se fue desarrollando teniendo en mente eso. Cada libro habla de Cristo. Todos los profetas de la antigüedad lo creían, lo sabían, lo hablaban. Todo el Nuevo Testamento lo declara acerca de que vendrá de nuevo. Y en el Antiguo Testamento todos los tipos, todos los símbolos hablaban de que vendría. Ahora en el Nuevo Testamento leemos que ya vino. Vean cómo por eso es que necesitamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los judíos deberían de haber entendido que todos los libros de Moisés apuntaban a eso. Pero qué curioso, vino el Mesías y no lo estaban esperando. Pero los creyentes verdaderos, ellos estaban expectantes. Ellos sabían que Cristo vendría. Ahí estaba Simeón, ahí estaba Ana, estaba Zacarías, estaba Elizabeth, estaban los pastores, incluso los magos que vinieron de lejos, sabían que el Mesías vendría. Cuando ustedes leen los sacrificios del Antiguo Testamento, las ofrendas, el candelero, todos los sacrificios que eran hechos de diferentes clases y de ofrendas, hablaban de Cristo, de lo que Cristo vendría a hacer. Cuando entendemos el Nuevo Testamento, estamos capacitados para ir entendiendo el Antiguo. Hay algunos que prefieren leer el Antiguo Testamento y luego el primero. Así no vas a entender. Lee primero el Nuevo y luego el Antiguo. Cada vez que los judíos mataban un cordero, ellos tenían que haber entendido que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría al mundo. Juan el Bautista lo estaba esperando porque los demás no. Cada vez que ellos ofrecían el incienso, cada vasija de oro, cada instrumento, todas las cosas hablaban de Cristo. La historia en general apuntaba a la venida de Cristo. Cristo es el centro de la historia. Sin Cristo nada tendría sentido.
Así lo ven los inconversos, los filósofos, los poetas. Dicen que esta vida no tiene sentido. No tiene sentido porque hacen a un lado a Cristo. Él es el meollo, Él es la sustancia, es el centro de todas las cosas. Lo hacen a un lado, no pueden entender nada. Cuán grande era dice el autor de Hebreos, que todos los que les acabo de mencionar lo estaban esperando. Aún Zacarías tuvo el bebé, era un bebecito, ¿sí? Pero él sabía que ese bebé era el Mesías. Era tan grande, pero vean, lo pusieron en un pesebre cuando nació. ¿Se acuerdan cómo se conmovió todo Jerusalén por su nacimiento? Herodes se enfureció y mandó matar a todos los niños pequeños. El diablo que no quería que el Mesías viniera al mundo. Dice nuestro texto, considerad pues cuán grande era ¿Por qué Herodes lo quiso matar? Porque no concebía que alguien fuera más grande que él. Dice, ¿cómo me va a quitar el hueso? Consideren ustedes la grandeza de Cristo en cuanto al misterio de su nacimiento. Cristo no fue concebido en pecado como nosotros. Todos los que venimos a este mundo, todos somos pecadores. Pero Cristo nunca pecó. Investigaron su vida, preguntaron, indagaron, pero pudieron darse cuenta que Cristo nunca pecó. Le dice el ángel a la Virgen María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vean cómo le dijo el ángel, el santo ser que nacerá. Nadie tan santo como Cristo. Él era un hombre, como todos nosotros, pero él no era un hombre caído. Satanás lo tentó, hizo la lucha. ¿Era posible que Cristo pecara? Si no era posible que Cristo pecara, ¿por qué Satanás lo tentó? ¿Acaso Satanás era un tonto? ¿Cómo fue que Cristo no podía pecar? Vean, esto no lo podemos explicar. Pero Cristo no podía pecar. Pero aunque no lo sepamos explicar, lo que tenemos que hacer es adorar. Lo que tenemos que hacer es creerlo. Piensen en un momento la clase de vida que llevó. La vida de Cristo como ninguna. ¿Cómo fue su niñez? Cuando él era un niñito. Él no era como sus hermanos. Vería a sus hermanos mentir o a lo mejor decir alguna mala palabra y Cristo se escandalizaría porque él era santo desde que era un niño. Cristo no era egoísta como sus hermanos. No trataba de engañar a su mamá como sus hermanos. Trataron de buscar pecado en él, pero ni sus hermanos mismos que vivían con él pudieron descubrir alguno. A los fariseos, qué gusto les hubiera dado encontrar una falla en su carácter, pero no la encontraron. La vida de Cristo es grandiosa, es maravillosa en todo, tierna, generosa, majestuosa, sublime, llena de verdad, transparente, natural, sencilla, extraordinaria. Nadie vivió una vida como la de Jesús. Cristo nunca fingió, Cristo nunca aparentó, Cristo era grande en todo, Cristo grande sobre todos. Sus metas, sus objetivos eran grandes. ¿Cuáles eran? Salvar a los pecadores. Lo que nadie podía haber hecho sino Él. ¿Cuáles eran sus motivos? Agradar a su Padre. Desinteresados, puros, santos. Hubo grandes hombres en este mundo. Hombres dignos de alabanza quizá, pero nadie como Cristo. Grande en el desierto de la tentación. Grande al responder a los opositores. Grande al orar. Grande al evangelizar. Grande al soportar las ofensas, grande al perdonar, grande en todo. Cuando moría en la cruz, al dar su cuerpo como ofrenda por el pecado, quitando el pecado de su pueblo, borrando todo pecado de los suyos, llevando la ira de Dios, la ira que nosotros merecíamos. Cristo satisfaciendo la justicia divina, cuando dijo, consumado es. La obra era colosal, la obra era infinita, pero la cumplió desde el principio hasta el fin. Cuando Cristo dijo, consumado es, ahí consumó realmente la cima de su grandeza. Y luego grande cuando resucitó. La muerte no lo pudo retener en la tumba. Su cuerpo no vio corrupción. Y grande también al hacer que los suyos resucitasen. Todos los que morimos con Cristo, resucitamos con Él. Espiritualmente, cuando creemos, y físicamente cuando estemos con Él en la gloria.
¿Por qué vivimos en novedad de vida? Porque Él resucitó. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿Que hubiera sido un farsante? ¿Hubiera sido un mentiroso? Y las tinieblas eternas nos esperarían. Y luego resucitó y ascendió a los cielos. También ahí se ve su grandeza, porque llevó cautiva la cautividad. Y fue por eso que dio dones a los hombres. Vean, los reyes antiguos, cuando eran entronizados, mandaban regalos a sus súbditos. Cuando Cristo llegó al cielo, se sentó en el trono y envió dones a los suyos para su iglesia. Y es por eso que hay regeneración, iluminación, santificación, intercesión, arrepentimiento y fe. Vean un texto en Hechos capítulo 5. Este versículo que vamos a leer, muchos de ustedes ya lo conocen, pero los que no lo conozcan, apréndanselo de memoria. Que nunca se les olvide este texto. Es un texto maravilloso. Hechos 5, versículo 31. Está hablando de Jesús. Ven el 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. La acusación que Pedro hace a los judíos. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Vean, lo que la ley no daba. ¿Quién es quien nos da el arrepentimiento y el perdón? Es Cristo. Vean, la más grande necesidad del ser humano, las más grandes necesidades, el arrepentimiento y el perdón, son dones del Cristo que fue entronizado. Se sienta en el trono y envía el regalo del arrepentimiento y del perdón. Si ustedes sienten que no se pueden arrepentir, si ustedes sienten que no son perdonados, háblenle de este texto a Dios. Háblenle de este texto a Cristo. Señor, tú dijiste que me darías el arrepentimiento, dámelo. Yo quiero saber que me has perdonado. El arrepentimiento no lo vas a producir tú, ni el perdón mucho menos. Las dos cosas, Cristo fue sentado en el trono para regalarlas, para regalar estas cosas. ¿Qué versículo este? Como Él es el Todopoderoso y Él es el que tiene el reino y el poder y la gloria, puede dar el arrepentimiento y la fe. Si tú le pides estas cosas de todo corazón, te las dará. Esto habla de que Cristo todo lo gobierna, porque vean, Satanás no quiere que los hombres sean salvos. Pues aunque Satanás no quiera, aunque te sientas atado por terribles cadenas de pecado, Cristo te libera, Cristo rompe tus cadenas, aunque hayas pecado toda tu vida. El otro día no decía Alicia de un hombre en Dominicana que fue salvo. ¿A qué edad, Alicia? ¿Que fue bautizado a qué edad? 93 años. Un hombre de 93 años fue bautizado por el hermano Sugel en Dominicana. Pecó 93 años y a los 93 años se arrepintió y se hizo creyente. ¡Qué tremendo! Dios le dio a ese hombre el arrepentimiento y la fe a los 93. Aquí ninguno de los que estamos aquí tenemos esa edad. Entonces, más vale perro vivo que león muerto. ¿Hay esperanzas para todos? No. Cristo estaba sentado en su trono. Y dice en Apocalipsis, el apóstol Juan dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Vean lo que dice Juan. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y dicen algunos predicadores necios, vamos a darle un aplauso a Jesús, como si fuera un actor, como si fuera un artista. ¿Cómo vamos a darle un aplauso? Cuando Juan vio a Cristo, dice, vamos a darle un aplauso. No, cayó como muerto a sus pies. Esos que dicen, vamos a darle un aplauso a Jesús, ¿saben por qué lo dicen? En realidad, denme un aplauso a mí. Eso es lo que están diciendo. En el cielo está Jesús y todos le adoran. En el cielo todos adoran a Cristo. Y llegará el día en que todos vamos a doblar nuestra rodilla delante de Él, por la buena o por la mala. Los que no quisieron que Cristo reinara sobre ellos, a regañadientes lo harán, pero tendrán que reconocer que Cristo es Dios, que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Esto que hemos visto es muy poco.
Si quisiéramos profundizarnos en estos puntos, ¿cuándo acabábamos? Pero veamos alguna pequeña conclusión de todo lo dicho, de todo lo visto. Si Cristo es quien es, y si Cristo está donde está, Él tiene poder para bendecir a los suyos. Si no nos ha bendecido más de lo que nos ha bendecido, tal vez la culpa sea nuestra. Él siempre quiere bendecir a los suyos, que no nos quepa duda. Él tiene todo el poder. Si tú eres pobre, Él es rico. Si tú eres viuda, Él es tu esposo. ¿Estás necesitado? ¿Qué es lo que necesitas? Él es lo que tú más necesitas. Si tú eres un grande pecador, Él es un grande salvador. Cristo liberó a los endemoniados, ¿se acuerdan? No podían ni controlarlos, no los podían ni amarrar. Rompían las cadenas. Pues aunque tú seas como esos endemoniados, Cristo te salva. Cristo puede romper tus ataduras de años. Tal vez has tratado de orar y sientes que no puedes. Tal vez tratas de orar y sientes que tu corazón es muy duro. Pues aunque tu corazón sea muy duro, Cristo rompe los corazones de piedra. Medita en Cristo, medita en su obra. No dejes de leer su palabra. Si te sientes pecador, es buena seña. Si cuando estaba aquí en la tierra, Cristo era grande para salvar, y que tenía las limitaciones del cuerpo, de la carne, imagínense ahora que está en el cielo, que todo poder le ha sido dado, toda autoridad. ¿Qué cosa es lo que ustedes más anhelan? Si lo que ustedes anhelan son bendiciones espirituales, son gratis, recíbanlas gratis. ¿Qué les hace falta? Humildad, fe, gozo, paz, paciencia, bondad, dominio propio. Cualquier cosa que ustedes necesiten, recíbanlas de Él, de su mano poderosa. Y si algunos de ustedes no son salvos, me temo que así es en el caso de muchos, si ustedes no han sido salvos es porque no han considerado lo valioso que es Cristo, lo precioso. Porque hablamos de que Él es precioso y que no hay nadie como Él, pero eso para ustedes puede ser tal vez pura teoría. Pero el día que Dios abra sus ojos, el día que Dios los ilumine para que entiendan quién es Él y que ustedes puedan doblar su rodilla delante de Él, entonces entenderán que les estamos diciendo la verdad. ¿Qué es lo que ha estorbado que ustedes sean salvos? Porque están pensando tanto en las cosas de este mundo, ¿no pueden concentrarse en las cosas espirituales? Las cosas que ustedes anhelan en este mundo, aunque las tuvieran, les frustrarían a fin de cuentas. Y todo lo que tenemos lo vamos a perder. Pero si ustedes tienen a Cristo, ese no lo van a perder nunca. Este mundo nos va a defraudar. El dinero nos defrauda. La familia, los hijos nos defraudan. Nos pagan mal. Pero no hay nadie como Cristo. Cristo nunca nos defraudará. Debemos acostumbrarnos a pensar en Cristo, en su obra. Vamos a participar de la cena del Señor, pero después regresen ustedes a sus casas pensando que están en deuda con Él. Si Él hizo tanto por nosotros, ¿cuánto no debiéramos hacer nosotros por Él? ¿Qué no merece Él? Que Él crezca, que nosotros menguemos. Y si los hombres se ríen de nosotros, pues que se rían. Hablan mal de la Biblia, hablan mal de los cristianos, déjenlos pobres. El diablo no quiere que los hombres sean salvos. El diablo trabaja mucho. La semilla cae en la tierra y llegan las aves del cielo y se la tragan. Hay personas que vienen, escuchan la predicación y pues sí la tienen en la mente, pero se van y todo se les borra. Como si no hubieran escuchado nada. Pues sí, a lo mejor es cierto, pero pues no como. Mañana tengo que trabajar, tengo que comer. No voy a comerme la Biblia. El diablo hace todo lo posible por arrancar la fe de los hombres. El diablo no quiere que tú seas salvo. El diablo no quiere que medites en Cristo. Al diablo no le gusta que leas la Biblia. Al diablo no le gusta que vengas a este lugar. Si te vas a la cantina a brindar con tus amigos, le da mucho gusto.
Si te vas con las mujeres, él encantado de la vida. Pero si él ve que empiezas a buscar a Dios, cruje los dientes, no le gusta. El diablo hace mucho porque los hombres no sean salvos. ¿Y saben a quién usa para eso? A muchos pastores. Muchos pastores, en lugar de buscar la salvación de su gente, es todo lo contrario. Ciegos que guían a otros ciegos y todos se van a ir al hoyo. Iglesias donde hay 600, 800, 1000, 1500 personas y ninguno salvo. ¡Wow! Nosotros les hablamos de la verdad. Hay tantos que creen puras mentiras. ¿Creeremos lo que ellos creen para que no nos vean como fanáticos? ¿Vamos a callar la verdad para que no se ofenda la gente? Yo me atrevo a pensar que en Ciudad Neza los verdaderos cristianos somos muy pocos. ¿Nos vamos a dejar arrastrar por la corriente? ¿Qué es lo que les importa a ellos? La convivencia, la concentración de gente por allá, las alabanzas supuestamente, los retiros espirituales. Pero no buscan a Dios, buscan el convivio, la camaradería, la amistad de la gente, la comida. Pero no les gustan las cosas de Dios, la verdad no les gusta. No consideran a Cristo, consideran otras cosas adyacentes. ¿Y por qué? Porque no aman a Cristo. Pero vean, si alguien ha de amar a Cristo, somos nosotros. Tenemos todos los motivos para amarle. Si no lo amamos nosotros, entonces ¿quién? Yo me pregunto, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Quién me va a contestar esta pregunta? ¿Por qué quiso Dios que yo fuera salvo? ¿Por qué? Nunca podré entenderlo. Si ustedes evangelizan, si están orando por sus hijos, no se desanimen, no dejen de orar, no dejen de hablarles a sus vecinos, a sus amigos. Dios tiene muchos escogidos, no sabemos ni dónde están, pero debemos seguir hablando. Y si ustedes hablan y oran y reparten folletos y libros, etcétera, y muy pocos se salvan o casi ninguno, ni modo. ¿Qué podemos hacer? No vamos a obligar a la gente a ser cristiana, pues si no quieren, ¿qué podemos hacer? Dicen algunos que a lo mejor viene un terremoto peor que los que pasaron. Si ya van cerca de 1000 muertos, imagínense que viniera un terremoto donde murieran 50,000. Entonces la gente sí se va a poner las pilas y va a buscar a Dios. Pero vengan muchos terremotos. En Apocalipsis 16 dice que va a haber uno que se va a acabar la tercera parte de la humanidad. Ahorita en este mundo hay 6,000 millones más o menos. Ese terremoto nos quitaría del mundo 2,000 millones, así. ¿Le cuesta trabajo a Dios hacer eso? Él está en su trono. Él todo lo tiene bajo su control. Aunque este mundo se tambalee, aunque este mundo arde en llamas, Cristo lo tiene todo bajo su control. Él es Dios. Él es el Dios todopoderoso. Las almas van a ser salvas aunque el diablo no quiera. Muchos que hoy se burlan, que no quieren ser salvos hoy, mañana pueden ser salvos. No dejen de orar. La muerte de Cristo no fue en vano. Era imposible que fuera en vano. Cristo no viene y nos suplica, ándenle por favor, ¿no quieren creer en mí? Por favor, ándenle, crean en mí. Cuando Dios da la orden, la persona que estaba muerta resucita. Y los que estaban en las tinieblas salen a la luz. Dios puede salvar a miles en esta ciudad, nada más es de que quiera. Estaba en la cruz, lleno de sangre y de tierra, y pudo salvar al ladrón aquel. Imagínense ahora que está allá en el cielo. Toda la autoridad, toda la potestad le ha sido dada. Si todavía no te da el arrepentimiento y la fe, pídeselas. Si ustedes desean el arrepentimiento y la fe, se las da. Pero díganme, ¿desean estas cosas? Porque si tú deseas el arrepentimiento y la fe, vas a renunciar al pecado. Pero si no quieres renunciar al pecado, entonces no le vas a pedir esto. Entonces no vas a ser salvo. Tienes que entregar tu vida a Cristo. Tienes que ponerte en sus manos. Muchos no son salvos simplemente por eso.
¿Por qué no quieren dejar su pecado? No hay otra explicación. ¿Quieres que Cristo te salve y no quieres dejar tu pecado? No se puede. Si nosotros hablamos del Evangelio y las almas no se salvan, en un sentido, nosotros no perdemos nada. Si ustedes andan evangelizando, repartiendo folletos y nadie se salva, nosotros no perdemos nada, ni el tiempo tampoco. Si ustedes se pasan orando por sus familiares media hora, ustedes no pierden nada, aun si ninguno de ellos se salva. Esa media hora es de bendición para ustedes. No ablanda los corazones de los parientes, pero el de ustedes sí. Y eso es invaluable.